colóquenlo en el borde deslizado donde se le cante. Ahora métala y sumérjala en agua caliente. Todos los arreglos externos van al agua caliente. Jamás ponga en agua caliente algo que puso adentro, que se llama rebasado, porque no entra nunca más a corona. Para rebasar hay que esperar, no se puede poner en agua caliente. Pero afuera sí, porque uno está 10 minutos esperando que la gota se transforme en polímero. ¿Está claro? Coloque la gota con el dedo. Límpiela. La pule. Y usted no sabe dónde agregó. Entonces, a ver, ¿esto es un teórico? ¿O es clínica lo que yo estoy hablando? ¿Es clínica para una corona? Porque si usted sabe hacer eso en una corona, la hace en 32 también. ¿O no? ¿No lo cree? Me parece muy bien que no lo crea. Me parece muy bien. Llámenos. A ver si somos capaces o no de todo lo que estoy diciendo, si somos capaces o no de hacerlo. Y sabe que esta forma que tengo de hablar a muchos no les gusta nada. No les gusta. No les gusta. Pero no me importa que les guste. Porque son mentirosos. Por eso. Porque son mentirosos. Ahora entonces tenemos la progresión. Lo bien. Bueno, estamos haciendo la cerámica, el laboratorio también está tubérculo también. Siempre va a estar. Sí, dice, Dios hizo las galaxias. Lo cuento todos los años. La galaxia, con todo lo que hay adentro, estamos nosotros también. Y dijo, estoy un poco cansado. Voy a dejar una sola cosa incompleta. Hice las galaxias, pero voy a dejar una sola cosa incompleta. ¿Qué fue? El tubérculo de Mendel. Definición, quinto logro de desarrollo incompleto. ¿Por qué no dice que no sabe por qué está? Diga, no sabemos por qué. Pero si no sabe por qué está y Dios lo puso, Dios sabe por qué lo puso. ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no lo pone? Yo no sé si algún día sabré por qué está, no lo sé. Pero que lo pongo, lo pongo. ¿Y sabe que yo lo pongo en un provisorio? Y si me quiere creer, me cree. Si no me cree, me da lo mismo. Pero llámeme, que yo le voy a enseñar cómo se hace un tubérculo de un cadáver. Llámeme, que se lo voy a mostrar. Y usted lo va a poder hacer. Estamos entrando entonces. Ahora sí estamos entrando en la comunidad. Acá está. Otra de lo mismo. Siempre lo mismo. Un canino que trata de meterse, ya veremos por qué se mete. ¿Por qué se mete? Usted no dice todavía que se mete, ya lo vi que se metió, pero ¿por qué se mete? A ver, todos lo usamos. Uno lo hace con valor 10, el otro lo hace con valor 20, el otro lo hace con valor 50. Pero ¿cuántas veces nosotros en la época de estudiantes dijimos, anoche estoy apretando los dientes? Porque le dolían los dientes, le dolía la mandíbula, le dolía la TM, o sentía la cara cansada porque estuvo bruxando. El de 10 lo hacía 40, el de 20 lo hacía 80 y el de 50 lo hacía 200. En condiciones normales de bruxar, el canino se la puede bancar perfectamente. Por su mecánica, por su forma, por muchas cosas. Pero esa noche, en donde el de 10 hace 40, el de 40 80 y el otro hace 200, le dice al primo hermano, mira, este está loco esta noche. Dame una mano porque no lo puedo soportar. ¿No será acaso que está trabado para que cuando pase la exigencia y necesite una ayuda, esa traba o fermentación anatómica trabaje? Porque qué casualidad de nuevo que está en todos lugares. Está entre el canino y donde está la vista. Qué casualidad. Qué casualidad que el surco que divide la mesiopalatina de la distopalatina va para abajo, al medio de adelante, y el cóndilo va para abajo, al medio de adelante. ¿Cuántas casualidades que hay, no es cierto? ¿Cuántas, Entre tantas casualidades, ¿no habrá alguna? Es decir, parece que se relacionan, ¿no? Otra de nuevo, forma, tamaño, la cresta, el canino. Estamos sumando. Empezamos a ver más, ya no mira el color, ya empieza a ver si lo hizo a ver si lo hizo, a ver si está lo que dice,
A ver si está. Graben las imágenes. Graben las imágenes. Graben las imágenes. Ya vamos a ver. Esto, acuérdense, esa es la estampadora inferior. La va a recibir un triángulo receptor acá. ¿Ven ahí el triángulo? Más. 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 Voy a cansar. Transferencia. Estampadora, fosa o reborde. Sector 1, cuerpo latino, sector 2. Sector 3, fosas y rebordes del maxilar superior. Un protocolo. Un protocolo para conseguir cantidad de puntos de contacto. Miren, ahí está lo que le dije, ¿ven? 150. ¿Cómo hace para ver 150 puntos de contacto alineados? Es que es una locura eso. Bien, acá está la cosa. Acá está la cosa. La estampadora va a la fosa, la estampadora va a la fosa. Y si va a la fosa, sí o sí tiene que chocar con una de corte. Si esta va a la fosa de corte, si esta va a la fosa, sí o sí está la de corte. Deje la de corte, olvídese de la de corte, piense en la estampadora que va a la fosa, usted es un genio. Usted es un genio. Puede conseguir el máximo. ¿Está? ¿Está? Lo vimos. Lo vimos. Acá está el máximo, porque no tiene esta cosa y no llega acá. Entonces el primer premolar contra este me está dando un triángulo receptor y un dador. Si es el segundo, voy a tener esta estampadora acá y esta acá. Entonces me está dando un triángulo dador y uno receptor, que se juntan en lo que ustedes teóricamente les llaman en la facultad del punto B. El punto B es la unión de los triángulos dadores y receptores. Es un triángulo importantísimo. Lo vamos a ver más adelante cuando esto tenga una patología llamada facetas. Bueno, ¿lo vimos? ¿Lo vimos? El 1 refiere al 2. Ahí lo tienen. Estos van a ser los modelos montados, donde dato dice, para estudiar, para hacer un diagnóstico, vamos a hacer dato. Dato significa remover los cuadrantes posteriores para transformar a este paciente en un desdentado bilateral posterior unimaxilar. Nos permite aislar la línea anterior, saber si puedo o no conseguir cosas, porque si no puedo, nunca voy a poder, a través de los tratamientos CAS, que tengo que implementar. ¿Qué? Si yo no puedo conseguir centralizar los caninos, porque ahí no van a tener nunca. Yo sé que en ese tratamiento tengo que hacer ¿qué? Placa, adición. La placa es adición. Siempre es corrección, adición o sustracción. Siempre. No hay más. No hay más, no hay más. ¿Lo vimos? Lo vimos. Ahora vamos a ir a inducción también. Vamos a trabajar sobre inducción, que es un capítulo que lo necesitamos. La mandíbula puede rotar en céntrica, se está rotando 20 milímetros. El paciente no es un cocodrilo. Está así, agarra la mandíbula y empieza tra. Yo sé que no consigue la céntrica. Es un bruto el que decir eso, no entendió nada. Nada entendió. Usted cuando va a hacer la mandíbula, va a tocar la mandíbula. Porque, a ver, el paciente llegó a la consulta. Usted no lo puede tener en la sala de espera chupando una lámina de luz 30 minutos al tipo. La primera vez que lo veo, le pongo una lámina de luz chupando 30 minutos una lámina de luz. ¿Para qué? Si yo tengo una maniobra que con esto veo si es necesario hacer otra cosa, que me lleva 3, 4 segundos, ya van a ver ustedes. Las primeras veces les llevará un poco más. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes después de lo que les enseñemos? Ir al consultorio, cuando llegue cualquier paciente, hacer lo que le vamos a enseñar. Le va a costar mucho en el primero, en el segundo, en el tercero, pero cuando 10 pacientes se lo hagan, van a ver que van a ver que aprenden. Deben, si yo soy su entrenador, si los que están acá los profesores son sus entrenadores,
tienen que aceptar lo que le vamos a decir. Porque si ustedes nos vemos hoy, le hacemos inducción y vienen el mes que viene y no practican eso, al mes que viene, cuando vienen, no han practicado, no pueden hacer el ajuste de una placa, por ejemplo. Tienen que ayudarnos, porque no lo hacemos todos los días del mes. Ahora, si cada paciente que llega, usted le toma la mandíbula y hace lo que le decimos, usted en el mes hizo 50 o 100 inducciones. Y va entonces a aprender a hacer. Entonces no se puede la boca arriba, la boca abajo. Apenas la boca tiene que abrirse lo suficiente, lo mínimo, para ver lo que quiere ver. ¿Qué es lo que quiere ver si lo está llevando a céntrica? ¿Qué quiere ver? ¿Los bigotes? ¿Qué quiere ver? ¿Quiere ver si hay un diente que toca solo o hay varios que tocan? Porque está haciendo una inducción acéntrica. No digo que lo va a sacar, que le va a hacer un desgaste selectivo. Yo digo que quiere ver. Porque si usted no sabe, no ve, ¿de qué lo va a tratar si no ve? Esa paciente que le toqué la mandíbula, de hace una foto antiquísima, que nadie vio nada porque nadie le hizo una inducción. Le toco la mandíbula, quedó la mandíbula abierta 3 centímetros adelante. Porque si yo no hago la inducción no puede ver eso. No lo puede ver. Se cree que el diente se destruyó porque se destruyó. Otra cosa más. Vamos a tener que hablar de los alivios de los implantes. A veces se compra un aparato sofisticado, no lo quisieron vender, para saber si el contacto que le va a dar es más o menos que el resto de los otros dientes. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Si usted pone un implante que no se va a mover y el diente de abajo lo deja aliviado, ¿cree que no se va a destruir el de abajo porque pagó el implante? ¿Pero lo cree de verdad? ¿Y usted cree que un aparato le dice que lo va a dejar un poquito aliviado, ese poquito? No le da bola al aparato, el diente de abajo se va a destruir hasta que se le cante. Lo mismo que se destruye si dejan los dientes naturales también. Tenemos que hablar de esas cosas. Porque cuando uno hace estas cosas de dejar aliviado algo, acá hay algo que no funciona, podría ser. Y yo no entiendo eso. A veces el implante funciona más que un diente.